Acompáñenme todos, por favor, con su mano derecha. Vamos a orar en este momento por Guillermo, que es el mensajero de la palabra que el Señor nos trae para nuestros corazones. Señor Jesús, Padre amado, tú eres grande y maravilloso. Y en la pequeñez de Guillermo y mía, has confiado tu mensaje en esta noche. Señor Jesús, yo sé que tú tienes algo importante que decirnos a cada uno, pero te pido que tomes los labios, el corazón, la mente de Guillermo, para que diga este mensaje que él con todo cariño ha preparado en esta noche, y que nosotros pongamos nuestro corazón atento y nuestra mente atenta a escuchar ese mensaje que tú, mi Dios, tienes directamente para nuestros oídos. Que pongamos oídos atentos a cumplir tu palabra y a cumplir tu mensaje y hacerlo vida en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Guillermo ha sido un instrumento dócil en tus manos en esta noche y a través de él va a fluir tu mensaje. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre hoy y todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Voy a empezar mi charla contándoles una historia, fíjense, de un señor de Wisconsin, un poquito al norte de Estados Unidos, que se llama John Van Hengel. John Van Hengel era un hombre que en 1967 tuvo una visión y él tenía la idea de disminuir o erradicar el hambre en Estados Unidos. Aunque usted no lo crea, siendo este un país tan grande, también hay hambre, hay personas que pasan calamidad, personas sin hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Y él se le ocurrió la brillante idea de decir, voy a ir a los supermercados y aquellos productos que están por vencerse, o sea que todavía están bien, ¿verdad? Pero que le faltan un día o 2 días, los voy a recolectar y eso lo voy a repartir con las personas. Y eso se lo llevó a las personas más necesitadas. Empezó en su estado de Wisconsin con un pequeño grupo y de ahí se fue haciendo más grande y se fue haciendo más grande, pero él siempre pensó en grande. Nunca pensó en que iba a ser algo solamente para el pueblito donde él vivía, ¿no? Y yo particularmente conocí este concepto eh, porque después él en el año 1967, que esta idea se hizo más grande, fundó algo que se llama el Food Bank aquí en Estados Unidos, o el Banco de Alimentos, se conoce también en español, ¿no? Y yo particularmente, ¿saben? Conocí el Food Bank por una tía de mi esposa, la tía Cindy. Ella nos llevó una vez a que conociéramos y que le ayudáramos para poder, en el Food Bank se compra comida con un 95%, póngale de descuento, que está por vencerse, para precisamente ayudarle a las personas a poder repartirlo, ¿no? Y entonces una vez nos llevó y nos mostró y nos dijo, mira, llevemos esto, llevemos lo otro, lo tenía súper organizado. Ella tiene más de 40 años, mis hermanos, haciendo esta labor en California, donde ella vive. Y eso me inspiró mucho mi corazón porque yo dije, siempre podemos dar algo más, siempre podemos hacer, digamos, algo para beneficio de otros. Y cuando ella lo hacía con tanto amor, me recordó que este concepto de food bank era posible, ¿no? Sabe que ahora el food bank tiene más de 300 locales en Estados Unidos y alimenta mensualmente a casi 4.7 millones de estadounidenses, ¿sí? Una cantidad exorbitante de una idea que nació hace 58 años en Wisconsin. Y tiene más de 60.000 empleados y voluntarios que trabajan activamente en recolectar los productos, en ordenarlos y en ponerlos en los locales para que sean distribuidos todos los días. Cuando yo me pongo a pensar en este tema del hambre y veo, por ejemplo, la actividad que tiene tía Cindy, siempre me pongo a pensar
qué tan difícil es poder alimentar a tanta persona. Este concepto, trayéndolo a la parte bíblica, siempre ha sido un elemento muy importante en la doctrina del Señor. Usted se recuerda, los israelitas fueron alimentados por maná que caía del cielo y que les servía de sustento a las personas para seguir caminando en el desierto. Y hoy vamos a hablar de una historia que usted la conoce muy claramente, y es el momento en que Jesús alimentó a 5,000 familias. Sabe que particularmente se sabe que una familia de Israel en ese tiempo más o menos eran 3 hijos y 2 esposos. O sea que estamos hablando de que eran 5 personas por cada familia. Y la palabra de Dios dice que fueron 5,000. Y vamos a leer, mis hermanos, en la lectura que está en el capítulo de San Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17, y voy a leer para ustedes lo que la palabra del Señor nos trae hoy, diciendo: Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, los siguieron, y Jesús los recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: Despide a la gente para que se vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo: Denle ustedes de comer. Ellos contestaron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Eran como 5,000 hombres. Pues Jesús dijo a sus discípulos: Háganlos sentarse en grupos como de 50. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció sobre ellos una bendición. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran a la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron 12 canastos de pedazos sobrantes. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Imagínense una historia tan completa, ¿no? Y para que usted se ubique, esta comarca de Betsaida es una comarca que eran los apóstoles Pedro, Juan y Felipe, eran originarios de ahí, ¿no? Y ellos eran una comarca donde se pescaba mucho y que era una ciudad común y corriente. No era así como algo súper especial, ¿no? Y Jesús se encuentra con la gente y la gente se queda enganchada cuando Jesús le empieza a hablar del reino. Y dice el versículo 11 que se fue haciendo tarde. O sea, la gente perdió la noción del tiempo cuando Jesús les hablaba y les hablaba, sanaba a los enfermos, y se llegó la tarde. Es decir, que ya, digamos, se asume de que no estaban en un lugar, digamos, cercano a la ciudad, ¿no? Y entonces pasa un fenómeno, fíjense, y es que en el versículo 12, los apóstoles dicen: se está haciendo tarde, Señor, deberíamos de despacharlos, porque no tenemos nada que ofrecerles. Imagínese usted una multitud y llegan 12 apóstoles, le dicen al Señor: mira, ya es tarde. Y entonces el Señor, lejos de hacer algo diferente, les responde: denle ustedes de comer. Imagínese que esa situación se da, póngase usted en el lugar de los apóstoles, ¿sí? Yo me puse en ese momento y me imaginé el cuadro, vi la multitud ahí, ¿verdad? Y de repente, viendo que ya se está ocultando el sol, y yo también hubiera dicho: Señor, despachémoslos, ya es tarde, ¿sí? Y fíjense que los apóstoles quizás lo pensaron, pero cuando Jesús les dice: denles de comer, me imagino yo que empezaron a preguntarse entre todos: ¿y qué hay aquí? ¿Qué hay allá? ¿Qué tenés aquí? ¿Qué tenés allá? ¿Hay algo?
Y de todo lo que pudieron buscar los apóstoles, solo encontraron 5 panes y 2 peces. Y yo quiero decirles que esos 5 panes y esos 2 pescados eran lo que tenían, ¿sí? Eran todo lo que tenían. Y en ese momento Jesús los toma y les dice a ellos, miren, organícenlos en grupos de 50. Yo me imagino que en ese momento Dios en su majestad dijo, no vamos a hacer una línea, ¿no? Sino que los vamos a agrupar por familias. Póngale que si eran 50 y eran 5 por familia, eran 10 familias. Entonces era más fácil distribuir la comida. O sea, en ese momento el Señor ya tenía en su corazón que esto iba a pasar. Pero pasa un fenómeno. El Señor viene y en el versículo 14 nos dice que Él agarra los panes y los pescados que los apóstoles tenían, los toma en sus manos, levanta su mirada al cielo y los bendice. Y entonces empiezan a repartir en canastas a todas las personas, ¿sí? Empieza a darse ese fenómeno y, ¿sabe qué? No solo se saciaron, la palabra de Dios dice, quedaron satisfechos, o sea que, digamos, no fue un pancito y un pedacito de pescado, sino que fue mucho, de tal manera que ellos quedaron saciados con ese alimento. Tanto así que lo que sobró, no estamos hablando de que eran, digamos, pedacitos, sino que sobró suficiente para llenar 12 canastas. Es interesante porque este es un gran milagro, mis hermanos. Este es un milagro que es el único milagro que está en el Evangelio por los 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Es el único milagro en el que el Señor toma algo en sus manos para transformarlo. Usted sabe que más o menos esta época en la que el Señor estaba haciendo este milagro fue después que Él sanó a varios enfermos, expulsó a algunos espíritus impuros y por supuesto el de las bodas de Caná, en donde sí hubo una transformación entre el agua y el vino, ¿no? Si usted se acuerda. Pero Él les dijo a los sirvientes, llenen estas tinajas. No fue que Él las tocó, no metió sus manos en las tinajas hasta este momento en donde Él agarra 5 panes y 2 pescados y los multiplica. Yo creo que esto es bien interesante porque nos muestra varias partes que podemos aplicarlos a nuestra vida. Varios momentos de esta lectura que los podemos aplicar directamente a lo que posiblemente tú estás viviendo o lo que a veces no queremos verlo concretamente. Lo número 1, pensemos en el momento número 1. El momento número 1 es cuando hay una situación que está pasando que no es como, yo diría, normal, y tomamos la actitud de decir, despachémonos, Señor, no lo hagamos, no podemos, ¿sí? Y yo lo aplico a la vida de ti y de mí cuando hay veces que ante una situación tú decís, me voy a rendir, voy a huir, no lo voy a hacer, no lo voy a enfrentar. Y a veces, ante esta situación, Dios nos dice, denles de comer. Posiblemente tú tienes una situación en la cual tú dices, no, yo ya llegué a este momento en donde ya hice 1, 2, 3, 4, puede ser una enfermedad, puede ser una persona que está lejos de Dios, puede ser una situación en donde estás pasando en tu vida laboral, puede ser un familiar que está en una situación difícil. Y tú dices, ¿para qué voy a seguir luchando? ¿Para qué voy a seguir tratando de que esto funcione? Y lo mejor es descartarlo, salir, evitarlo, ¿sí? Sin embargo, Jesús te dice, sigue adelante, continúa, no te des por vencido. Muchos de nosotros
a veces no tomamos la actitud de decir, no lo voy a hacer, sino que lo postergo. Voy a hacerlo más tarde, voy a hacerlo después, no lo voy a hacer, ¿sí? Todos esos elementos es equivalente como cuando los apóstoles le dijeron, Señor, ya es muy tarde, despachémoslos. Ese es el primer momento. Y Jesús les responde, denles de comer. Jesús te dice hoy en esta noche a ti, sigue adelante. No te des por vencido, no te des por vencida. El segundo momento es el momento en donde los apóstoles decidieron continuar y dijeron, bueno, veamos qué tenemos aquí a nuestro alrededor. Y solo encontraron 5 panes y 2 pescados. Y le dijeron al Señor, mira, esto es todo lo que tenemos. No te estamos ocultando nada. Esto es absolutamente lo que nosotros tenemos. Y muchas veces el Señor para un milagro necesita de sus 5 panes y de sus 2 peces para que esto funcione. Para que Él pueda realmente obrar. Pero hay muchas veces que nosotros nos decimos a nosotros mismos, no tengo capacidad, no puedo hacerlo. O soy demasiado joven, o soy demasiado viejo, o soy demasiado inexperto, o quizás no voy a poder hablar, o quizás no voy a poder hacerlo. Y las dudas no me permiten buscar lo que yo tengo para poder darle al Señor. Yo le quiero decir en esta noche a usted, específicamente a usted, que Dios no quiere un pan y un pescado. Quiere sus 5 panes y sus 2 pescados. Dios no quiere medias personas. Dios quiere a toda la persona. Y ahí es donde está esa fuerza del milagro. Porque los apóstoles pudieron haberle respondido al Señor como, pero mira, Señor, si solo tenemos esto, esto no nos va a alcanzar. Pero mira, Señor, si esto tenemos, esto no va a suceder. Pero le dijeron, esto es todo lo que hemos podido encontrar, Señor. Y Él automáticamente dijo, vayan y pongan a las personas, a agruparlas en grupos de 50. Yo les quiero decir, mis hermanos, que San Francisco de Asís nos dijo en su momento, dice, empieza todo lo necesario, después todo lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Cuando usted pone sus panes y sus peces, usted casi siempre va a empezar a hacer lo necesario, poco a poco. Después va a hacer lo posible, pero con esa ayuda del Señor usted va a terminar haciendo lo imposible. Siempre recordamos en nuestras charlas esa frase de nuestro santo salvadoreño, ¿verdad? Óscar Arnulfo Romero, en donde dice, con tu todo y con mi nada haremos grandes cosas, pero mi nada es suficiente para que con el todo de Él podamos realmente hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Yo no sé si tú posiblemente vas a ser la persona que le va a dar consuelo a un pariente que está muy triste. Yo no sé si tú sos una persona que después de escuchar esta charla vas a ir a hablar con tu hijo y con tu hija y le vas a decir que Dios lo ama, que Dios la ama. Posiblemente tú vas a ir donde un hermano o una hermana a pedirle perdón sobre algo. Posiblemente después de esto tú vas a ser más motivado en tu trabajo para siempre darlo todo, no la mitad, no un cuarto, sino todo. Y de ahí viene el tercer momento, que es el momento quizás en esta charla más importante. Y es el momento en donde el Señor agarra eso que los apóstoles le dieron y los toma en sus manos y lo levanta hacia el cielo pidiendo una bendición. Mire, este milagro teológicamente tiene 4 elementos. Cuando Dios toma en sus manos los panes y los pescados. El primero es el de la eterna muestra del amor y misericordia que Dios nos tiene. Porque ¿sabe qué?
Jesús vio el hambre de las personas. Jesús vio el hambre de la multitud. Se compadeció de ellos y con el amor los alimentó. La otra cosa es que Él nos enseña a que, si bien es cierto, Él nos alimenta constantemente de cosas espirituales, reconoce que como seres humanos necesitamos también tener cosas materiales. Y nos provee y nos da. Y hoy escuchábamos un testimonio que mi hermano decía, Dios lo hizo en el tiempo que Él quiso, pero proveó, dio esa providencia de cosas materiales. Y usted tiene que tener claro que Él siempre va a ayudarle, que Él siempre va a estar ahí y que usted debe de confiar. El tercer elemento es la abundancia de la gracia. Teológicamente es una muestra en donde Dios no da simplemente para que yo quede medio lleno espiritualmente y físicamente, sino que hay una abundancia, sobra suficiente. Dios cuando te promete algo, no te promete algo para que te dé un pedacito, o que solo te suceda 10 minutos, o que solo te pase un mes. Si te va a curar completamente, para siempre. Y el último, que es quizás el más importante, mis hermanos, es que es un preámbulo a la Eucaristía. Ya decía yo al inicio que Dios Padre alimentó a su pueblo con maná del cielo. Aquí hace un milagro, pero después en la Santa Cena vuelve otra vez a tomar en las manos el pan, levanta el pan en sus manos y le dice al Señor, lo bendice y pronuncia esas tantas palabras que están en San Mateo 26, capítulo 26, versículo 26, y dice, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y en el versículo siguiente, 27, dice, tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se las pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa. Ven el momento, mis hermanos, tan importante en el que Jesús toma en sus manos cosas materiales para transformarlas en algo realmente sublime, para alimentarnos, para llenarnos, para hacernos realmente que produzca en nosotros algo especial. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo tú has venido a esta asamblea? ¿Qué es la carga que traes en esta asamblea? ¿Cuál es el problema que tú traes en esta asamblea? Jesús te invita hoy que pongas tu vida, tus cosas en sus manos. Ponle en Él ese problema, ponle en Él esa enfermedad, ponle en sus manos esa situación familiar, ponle en sus manos ese desempleo, ponle en sus manos todas las situaciones que estás viviendo que te están quitando el sueño, para que Él las tome, para que Él vea que tú estás depositando tus panes y tus pescados. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecirte, quiere tomarte a ti en sus manos y quiere que pongas tu vida en sus manos. Usted sabe que la confianza en Dios es muy fácil pronunciarla. Señor, yo confío en ti. Pero es muy difícil realmente vivirla. Porque las situaciones, el ambiente en una situación difícil, el enemigo se encarga de nublar nuestra mente con un montón de pensamientos en donde siempre reclama por qué Dios no ha obrado antes, por qué Dios te ha dejado solo, ¿dónde está ese Dios que tú quieres? Y usted viene aquí a este grupo para usted llenarse de la fuerza para seguir confiando en Él, para que si el tiempo de Él no ha sido en este momento, lo sea más adelante y usted crea que va a suceder porque Él ya tomó esa situación en sus manos. Miren, cuando yo me recuerdo de la historia de tía Cindy y vuelvo y reviso cómo nació en la historia de los food banks,
ellos entregaron y siguen entregando, y todavía sigue haciéndolo, ese concepto de dar mis panes y mis peces para que algo grande se produzca. Y yo estoy seguro que ella, así como John, cuando veían la alegría de las personas recibiendo, sentían que ese milagro se producía. ¿Qué estás esperando tú para que eso suceda? ¿Por qué no has tomado tú ese camino? ¿Por qué no confías en que Dios te va a permitir hacer muchas más cosas? Y hacer vida lo que nuestro gran arzobispo y santo en El Salvador nos dice: con tu todo y con mi nada haremos grandes cosas. El Papa Juan Pablo II nos decía esto. Dice: Dios es nuestro Padre, en sus manos estamos seguros y a Él podemos confiarle todas nuestras preocupaciones. Mis hermanos, en sus manos usted puede confiar y sentirse seguro. En sus manos se va a ir el miedo, se va a ir la ansiedad, se va a ir la preocupación, se van a ir las noches en que usted no pueda dormir bien, porque usted en sus manos ha depositado esa situación. El Salmo 37, en el versículo 5 dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Él vendrá en tu ayuda. Pero dice al principio: pon tu vida en las manos del Señor. Como yo le dije hace un momento, yo no sé cómo usted viene. Yo no sé cuál es la situación que usted está atravesando. Yo no sé cuánta tristeza hay en su corazón. Yo no sé cuánta desolación o soledad hay. Pero Él quiere tomarte en sus manos. Él no se aparta. Él está esperando ese momento, mis hermanos. Está esperando que usted presente sus panes y sus peces para que Él lo tome en su corazón de forma plena. Y hoy voy a contarle una historia a usted muy breve de un momento de mi vida que fue un momento muy importante. Yo le pudiera decir que eso fue hace quizás como unos 15 años, más o menos. Yo soy padre de 3 hijos, una niña y 2 varones. Y en esa edad ellos estaban empezando la adolescencia. Yo siempre le hago el chiste a mis hermanos de que nosotros tenemos hijos que se llevan 2 años, ¿no? Y siempre hacemos el chiste que en algún momento a nosotros nos decíamos que éramos los papás de los canales de televisión, ¿verdad? 2, 4 y 6, si usted se acuerda, ¿no? Canales de televisión en El Salvador. Y en esa etapa ellos estaban empezando su adolescencia y yo en mi trabajo tuve la oportunidad de poder, digamos, adquirir unas responsabilidades que me obligaban a viajar mucho. Tanto era que yo viajaba, una semana estaba viajando fuera de la casa y una semana estaba en la casa, ¿no? Entonces yo empecé a notar que había muchas situaciones difíciles en donde mi esposa no tenía el tiempo para poder estar con todo, ¿no? Nosotros ya estábamos sirviendo en el Señor, ¿sí? Pero yo sentía en mi corazón que no poder estar en todo el tiempo que yo quería estar con mis hijos. El trabajo era muy demandante, muy importante, y yo siempre estuve agradecido de esa oportunidad que me habían dado. Pero llegó un momento en que después de que pasaron algunos meses, yo sentía que la situación iba empeorando, ¿no? Y para los que usted ha tenido hijos adolescentes, sabe que esa es la época en donde más debe de haber un acompañamiento de mamá y de papá y que debe de haber una armonía para que ese joven logre tener, digamos, ese desempeño, esa solidez, esa seguridad para cuando sea adulto no vaya a tener o durante la adolescencia no meterse en ningún problema grave, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que después de algunos meses lo platiqué con Lisbeth, mi esposa, y le dije yo: mira, voy a pedir ya no tener esta responsabilidad y voy a expresarle al jefe de que prefiero no hacerlo. ¿Y sabe qué? Cuando empecé a comentarlo esto con algunos compañeros, se sabe que esto es normalmente algo muy general, decirle: mira, fíjate que he estado pensando esto, que mi familia, que aquí y allá, todos
no algunos, todos me dijeron: Guillermo, ¿estás seguro de que querés hacer eso? Porque eso te puede costar el empleo, Guillermo. Sí, entonces te vas a quedar sin trabajo y entonces ¿cómo van a ser tus hijos ahora? Y yo realmente le dije al Señor un día: Señor, yo con mis capacidades no puedo, pero tú sí. Y le entregué en sus manos esa situación difícil que estaba viviendo. Mes que pasaba se hacía más complicado, se veía más difícil, y llegó un momento que en una oportunidad toqué la puerta y dije: si me daban la oportunidad de regresar a mis responsabilidades anteriores y poder poner este momento de ya no tener tanto trabajo fuera de mi casa, ¿no? Y fíjense que mi jefe lo entendió. Sorprendentemente me comprendió completamente, porque antes de que él empezara a hablar, le dije que para mí mi familia era más importante y que yo sentía que mi familia me necesitaba. Y no me quedé sin empleo y continué en mis labores y pude apoyar a mi esposa para que nuestros hijos en esa etapa tan difícil pudieran llevarla. Y hoy 2 de ellos ya están casados, todos están haciendo su vida. Y quizás, mis hermanos, porque eso no lo puedo saber yo, solo Dios, quizás si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo no la hubiera puesto en las manos del Señor, quizás ellos estuvieran en otro rumbo. Eso no lo podemos saber, pero sí me siento yo completamente contento de haber pasado ese proceso, y aprendí desde entonces que las situaciones que te pasan, si tú las peleas con tus fuerzas, no vas a poder llegar. Yo quiero decirle en esta noche a usted que usted solo nunca va a poder ser testigo de un milagro en su vida si usted, primero, no decide hacerlo, como en el momento 1. Segundo, no pone sus panes y sus pescados. Y tercero, no deja que el Señor lo ponga en sus manos. Usted debe de hacerlo. Y yo le aseguro que muchas cosas van a cambiar. Y usted va a venir jueves tras jueves a dar un testimonio de cómo Jesús transformó su vida. Y cómo, entregándole eso y poniéndolo en sus manos, todo se resolvió. Porque Dios no se aparta. Dios te tiene en sus manos siempre. Él quiere, desea que eso suceda. Pero tú tienes que tomar la decisión. Nunca digas: despáchenlos. Nunca digas: no estoy seguro si podré. Nunca digas: no me va a alcanzar. Di: con mi poco, con tu todo y con mi poco haremos grandes cosas. Y yo le digo en esta noche que, como San Gabriel le dijo a María, para Dios no hay nada imposible. Y yo se lo digo a usted de todo corazón. Si usted confía en Él, para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar, mis hermanos. Yo le pido a usted que cierre sus ojos, que se ponga en una actitud completamente de oración. Y vamos a orarle al Señor en esta noche. Amado Señor, te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das de poder hablarle a mis hermanos de cómo tú obras con abundancia, Señor. Que cuando tú haces un milagro no lo haces pensando en que va a ser lo suficiente o menos de lo suficiente. Yo quiero que mis hermanos en esta noche, Señor, se lleven en su corazón que de ahora en adelante todas sus circunstancias las van a poner en tus manos, Señor. Que cada situación, que cada cuestión del día a día sea siempre pensando en que tú obrarás. A veces, Señor, no en el tiempo que yo quiero, pero siempre obrarás y harás ese milagro que estás esperando que se haga en mi vida. Yo te pido en esta noche por mis hermanos, por sus familias, por sus situaciones, para que tú las tomes una vez más, Señor.
para que tú puedas también ayudarnos a nosotros a poder ser como los apóstoles, de repartir esas canastas y de llevar este alimento, este mensaje a todos aquellos que lo necesiten, Señor. Que nosotros también podamos, con nuestro ejemplo, enseñar a que otros también pongan todas sus cosas en tus manos, Señor. Y que cuando tú tomes en tus manos eso, Señor, nos recordemos que siempre nos vas a alimentar con tu Eucaristía. Que tú nos entregaste tu cuerpo y tu sangre, Señor, para saber que tú ibas a estar con nosotros como lo prometiste todos los días de nuestra vida. Que ningún pensamiento del mundo, Señor, nos turbe. Que ningún pensamiento del mundo nos deje fuera de esta bendición. Y que tengamos el valor y la valentía siempre de que tú vas a estar con nosotros, mi Dios. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Glorifico tu nombre. Glorifico a todos los miembros de este grupo, Señor, en tu nombre, para que tú obres siempre según tu voluntad, en su tiempo, y con todo tu amor y misericordia de siempre, Señor. Y ahora, mis hermanos, los dejo en esta alabanza final para que tú la medites y termines de que el Señor te hable a ti, te diga a ti específicamente cómo Él quiere obrar, poniendo todo en sus manos.